Mañana vamos a dar la bienvenida a Pamela Aguirre. Ella es asambleísta por la provincia de Imbabura, que ella se encuentra con nosotros vía telemática. Muchísimas gracias, Pamela, por estar con nosotros. Está totalmente en vivo a través de www.tvncanal.com, señal abierta Canal 9. Importantes temas que se están gestando y el análisis pertinente por parte de la Asamblea ha causado una preocupación general en la comunidad ecuatoriana, entre los ecuatorianos, los ciudadanos de a pie. Esta denominada Ley Creando Oportunidades, que ustedes también tienen un trabajo, luego de ser devuelta nuevamente con las observaciones que realizaran al Ejecutivo, poder aprobar o no esta normativa. ¿Qué les preocupa? Bienvenida y buenos días. Buenos días, Marilyn, y un abrazo para todo el pueblo ibabureño. Nos preocupa una ley, primero, inconstitucional. Se presentó una ley completamente inconstitucional que no cumplía los requisitos tanto de la Constitución como la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Por eso el CAL la devolvió para que subsanen los errores. La parte tributaria tiene que enviarse como materia tributaria, la parte laboral y de otras materias tiene que mandarse de manera distinta. También nos preocupaba muchísimo como ecuatorianos el hecho de que se quiera golpear a los derechos de los trabajadores. Recordemos que los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Por ejemplo, se quería eliminar la jubilación patronal, se quería reducir la jornada laboral. Con ello, al reducir la jornada laboral, se reduce el salario. Tercero, este nuevo código que presentaba el gobierno pretendía crear dos regímenes laborales simultáneamente. Un grupo de trabajadores iban a estar bajo un régimen y otro grupo de trabajadores bajo otro. Eso atentaba directamente al principio de igualdad, que significa que a igual trabajo, igual remuneración. Entre otros, cientos de problemas evidentes en contra de los trabajadores. Era una ley en contra de los trabajadores, pero también habían otros temas importantes en materia tributaria que es muy importante desarrollar, como por ejemplo que la clase media era la que más pagaba impuestos. Las clases altas, los súper ricos no pagaban nada y lo que hacía es que todo el costo de la reactivación económica esté sobre el microempresario, el comerciante, el productor imbabureño. Hablemos de tiempos, Pamela. Ahora que esto ha sido de vuelta esta normativa al Ejecutivo, ¿cuánto tiempo, cuánto resta para que pueda también analizar todas las observaciones hechas desde el Legislativo? Bueno, el Ejecutivo puede presentar el proyecto en el momento que considere que ya está corregido. Lo que nos preocupa es que en declaraciones del presidente Lasso lo que dijo es que no pensaba corregir el proyecto de ley. Y mire, aquí hay que hablar de una cosa muy importante, el trasfondo del proyecto de ley. Se quiere disfrazar de materia tributaria algo que es materia laboral. Y además, en materia tributaria se golpea durísimo a la clase media. Antes, quien pagaba $39 de impuesto a la renta, ahora va a pagar $814. Hay una diferencia de $774. Eso es más de 1.900%. Por ejemplo, alguien que pagaba $1.800, ahora va a pagar $4.000. Eso implica una diferencia del 120%. Y así sucesivamente. Sin embargo, para quienes ganan y que tienen patrimonios altísimos, quienes pagaban $19.000, quienes pagaban 3 millones de impuesto a la renta, solo van a pagar $10.000 más. O sea, eso significa el 1%. Mientras menos ganas, más pagas. La comunidad normal no lo conoce. Los ciudadanos que, bueno, pueden analizar esta ley de manera, no sé, superficial, no conocen realmente trasfondos que se tienen. Esta preocupación va a generar, obviamente, en la comunidad, pero es un papel importante que ustedes también tienen como legislativo, tal vez su aprobación a futuro, pero esto que se está indicando, el incremento es terrorífico, es animal también. Son quienes ganan más de $2.000, el aumento es de 1.965%. Y así la tabla va creciendo. O sea, quienes ganan menos pagan más. Y hay otro impuesto que para mí sí es importante mencionar, estimada Marilyn, que es el impuesto al patrimonio. Mire que no todo patrimonio es productivo y no todo patrimonio genera renta. Por ejemplo, hay muchas tierras agrícolas que son un patrimonio importante, sin embargo, no generan la renta que quisiera cobrar el gobierno. Y hay un impuesto al patrimonio que le va a afectar mucho al sector hotelero, mucho al sector agrícola. Sin embargo, yo quiero recalcar
que no le va a afectar a los que más tienen. Y aquí viene el caso tan importante como es del presidente Guillermo Lasso. El señor Lasso en esta ley quiere poner un impuesto al patrimonio. ¿A qué patrimonio? Al suyo, al mío, al del comerciante, al del empresario, pero no al patrimonio de Guillermo Lasso, porque el patrimonio de Guillermo Lasso está fuera del país. Ahí está la evasión y por eso es tan importante esta filtración de los Pandora Papers, de los cuales espero hablar un poquito más adelante, porque ese impuesto al patrimonio, a quien le va a caer el hachazo, como dice la ciudadanía, es a la clase media, pero a quienes tienen el dinero en paraísos fiscales no les va a caer, y ahí está la evasión, porque como no tienen el patrimonio aquí, no vamos a poder pagar aquí. Esa es la evasión y esa es la gravedad de esta norma. La coyuntura política es importante para una vez que entregue el Ejecutivo este cuerpo legal nuevamente a ustedes como Asamblea Nacional, dar paso a su aprobación, a su análisis correspondiente. Ahora, como movimientos, como bancados, ustedes también deben llevar esos consensos, a pensar realmente por lo que la comunidad ecuatoriana, por los ecuatorianos y ecuatorianas necesitan. ¿Qué se pensará en ese caso entonces para poder decirle no al presidente en esa normativa? ¿O qué alternativas tendrían, Pamela? Es que la idea no es oponernos por oponernos. Eso no es algo que nosotros estamos haciendo y que nosotros queremos hacer. Mire que el presidente Lasso ha tenido 3 traspiés legislativos. El primero, al presentar el tema del presupuesto, que rebajaba presupuesto a las universidades, a los gastos, etc. ¿Cómo vamos a aprobar algo así? Yo no creo que ningún legislador que tiene conciencia podría aprobar rebajar el presupuesto a las universidades. Segundo, otro traspié fue enviar mal el listado de los integrantes de la Junta Monetaria y Financiera. Tenía que mandar 3 ternas, se equivocó y mandó una. Pero son errores infantiles. ¿Y por qué es tan importante la Junta Monetaria y Financiera? Es porque ahí se ponen los intereses. Y mire que los ecuatorianos, lamentablemente, todo lo que ganamos tenemos que pagar a los bancos. Cuando un emprendedor inicia un emprendimiento, saca un crédito del banco con un 20 hasta 30% de interés, termina pagando su ganancia los intereses a los bancos. Los empresarios, los ecuatorianos, los comerciantes, trabajamos para pagar intereses a los bancos. Y esos intereses de los bancos, bueno, fuera que se queden aquí, que reactivan la economía. Y está más que demostrado que esos intereses la banca los saca a nivel internacional y ahí no pagan absolutamente nada de impuestos y no pagan todo lo que es necesario para poder vivir de manera digna en nuestros países. Nosotros no nos vamos a oponer por oponernos, como le decía Marilyn, hay un tema súper importante que es la eliminación del impuesto del 2%, y nos preocupa mucho porque hemos trabajado, en mi caso particular, hasta tengo presentada una demanda de inconstitucionalidad a ese impuesto para que se suspenda. Hemos trabajado en exhortos, en propuestas al legislativo. Al ser una materia exclusiva tributaria, solo lo puede traer el legislativo a la asamblea, pero dentro de la normativa no se encuentra que sea sobre la ganancia. Nuevamente se convierte en un impuesto confiscatorio que va a cobrar ya no el 2%, seguramente, y eso es algo que todavía no aclara la norma, si es que es el 1% o si es alguna otra figura. Sin embargo, sería nuevamente sobre las ventas. Y eso es confiscación. Aunque sea el 0.1%, si es sobre todo sobre las ventas, es confiscación. Listo. Ahora, no le está yendo también al presidente de la República, mi estimada Pamela, hablando por estos traspiés que usted menciona que ha tenido con el legislativo. En su comparecencia última también para entregar esta ley había dicho a Yori que recordara que gracias al voto del partido al que representa el presidente se encontraba precisamente al frente de la entidad. Luego vino esta crisis carcelaria que está preocupando a todos los ecuatorianos y está poniendo a nosotros como país a los ojos a nivel internacional. Y finalmente esta filtración de los casos de Pandora. Entonces nos preocupa a nosotros cómo se está llevando al momento el desarrollo de las políticas públicas con estos escándalos que se están dando a la par también con las acciones realizadas por parte del Ejecutivo. ¿Cuál es su posición también como legisladora, mi estimada Pamela, en el caso de Pandora? A mí me duele completamente el hecho de que al gobierno le esté yendo mal, porque eso significa que le está yendo mal al pueblo ecuatoriano. Nosotros no queremos que le vaya mal al gobierno porque nos va mal a todos. Sin embargo, el gobierno, luego de 14 años de campaña, no fue capaz de construir un programa de gobierno. Una cosa es administrar un banco y otra cosa es administrar un Estado. Y se están dando cuenta que un Estado necesita mucho más que buena voluntad, se necesita preparación, se necesita gestión pública. Mire lo que pasó en Guaya.
El joven gobernador sale a decir que todo está bajo control, mientras adentro estaban matando a centenas de personas. Si es que hubiera tenido la valentía de asumir que no estaba bajo control, de pedir ayuda, se hubiera buscado inmediatamente hacer un cuarto de crisis, obviamente pedir la emergencia carcelaria, etcétera. Dijo que todo estaba bajo control, mientras cientos de vidas se perdían. Por otro lado, el tema de Pandora Papers es otra de las tantas filtraciones que se ha realizado por parte de algunos periodistas a nivel mundial investigando los dineros en paraísos fiscales. Pero Marilyn, ¿cuál sería el problema de tener dinero en paraísos fiscales? En teoría parece que no hay ningún problema, pero hay muchísimo problema. Primero, que en los paraísos fiscales se ocultan dinero proveniente del narcotráfico, de la trata de personas, del tráfico de armas, de delitos transnacionales. Y el dinero que no es mal habido, porque también hay dinero que es bien habido, que se encuentra oculto en paraísos fiscales, es dinero que no quiere pagar impuestos, que prefiere estar fuera del país en lugar de estar aquí en el Ecuador pagando impuestos. Eso es un atentado a la solidaridad y a la posibilidad de tener mayor obra pública. Cuando los ciudadanos de a pie pagamos impuestos, permitimos la construcción de escuelas, de hospitales, permitimos pagar a la policía, a los militares, todo lo que significa obra pública. Pero tener el dinero fuera del país nos convierte en el peor de los mundos, porque además de no pagar impuestos, se necesita circulante en la economía para lograr tener una reactivación económica. Dígame si es que sería justo que luego de vivir en una pandemia, si es que es justo más bien, que luego de vivir una pandemia, de necesitar este dinero aquí en el país, se tenga guardado en un banco en el extranjero. ¿Cuántos millones de empleos dignos podríamos tener si ese dinero que se encuentra en Panamá y en cualquiera de los otros paraísos fiscales se encuentra aquí en Ecuador? Y yo sí quiero resaltar que son 37 millones de documentos, 37 millones de documentos que se han analizado en todas las filtraciones, el Offshore Leaks, Panama Papers, Paradise Papers, Pandora Papers, 37 millones de documentos. ¿Y sabe el nombre de quién no encontraron? No encontraron a nadie de la Revolución Ciudadana. No encontraron el supuesto dinero que se había robado Jorge Velar, que se había robado Rafael Correa, etcétera. A nosotros nos sentenciaron por influjo psíquico, pero en estas filtraciones, ahí está la ruta del dinero que no paga impuestos y que no apoya a la reactivación económica. Dígame, ¿cómo el presidente de la República va a ir a pedir a los inversionistas extranjeros que vengan a invertir en el Ecuador si él mismo no tiene el dinero en el Ecuador? ¿Con qué cara? ¿Cómo le va a decir a las grandes transnacionales, a las grandes empresas, vengan a invertir a Ecuador? Ecuador es el mejor país para la inversión. Y enseguida le van a sacar y le van a decir, mire, pero si usted mismo no tiene el dinero en Ecuador, si es que es el mejor país, el que usted confía para gobernar, ¿por qué tiene el dinero afuera? Es una contradicción de lo más ilógica y que nos deja pensando mucho a los ecuatorianos. Evadir impuestos o apostarle al bienestar social. Finalmente, usted como miembro de la Comisión también de Derecho al Trabajo y en este debate de la ley de Creando Oportunidades, debe ser latente la preocupación precisamente de estos sectores que han recogido ustedes también respecto a las dudas, a los inconvenientes que tienen ya dentro del ejercicio de su comisión para finalizar, estimada Pati. Mire, nuestra mayor preocupación era que el proyecto de ley, como iba a estar disfrazado de materia tributaria, no iba a ser tratado dentro de la Comisión de lo Laboral. Esa era nuestra mayor preocupación. Sin embargo, ahora que el CAL decidió la devolución para la corrección, el proyecto tiene que venir, la parte pertinente, a la Comisión de lo Laboral. Y en la Comisión de lo Laboral nosotros vamos a estar del lado de los trabajadores. Es que no es hacerle oposición al gobierno, es estar al lado de la justicia, de los trabajadores. Creo que los trabajadores merecen una oportunidad, como dice el proyecto, pero no es, lastimosamente, se ha dicho mucho, no hay nada más precario que no tener trabajo, no hay nada más precario que no tener trabajo digno y que ser esclavizados. ¿Quién puede vivir con un salario de $200 al mes manteniendo una familia de 3 o 4 personas? A eso nos condena este proyecto de ley, a no tener jubilación patronal. Nos condena a la reducción de jornada laboral, que lo único que hizo en la ley humanitaria fue que se despidan a miles de personas. Nos condena, y esto es terrible, y esto parece una noticia falsa, pero no, así lo dice la ley, así lo decía la ley.
que existían 13 causales para despedir al trabajador. Y una de esas causales era la voluntad del empleador. O sea, me voy al baño, le caigo mal al empleador, me despide. ¿Y sabe quién tiene que indemnizar al empleador? El trabajador. El trabajador. No existiendo igualdad de condiciones, es el trabajador el que tiene que indemnizar al empleador. Y más aún, el empleador le dirá, si no te gusta, te vas a la calle. Y además me indemnizas. Es el peor de los... Un escenario bastante complicado. Sin embargo, estaremos esperando las resoluciones, las observaciones que pudiera hacer el Ejecutivo y sobre todo pues el trabajo al interior de la Asamblea Nacional con el análisis de este cuerpo legal. Muchísimas gracias, Pamela, por estar con nosotros esta mañana. Gracias, Marilyn. Un abrazo fuerte al pueblo mabureño.